Tienes que siempre ser proactivo.
Noches. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Perfecto. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, señorita, perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Muy buenas noches, estimados Perfecto. participantes. Les saluda Virginia, asesora académica del Centro de Capacitación Gael. Bienvenidos al curso de manejo de equipo de protección radiológica. El ponente a cargo es el doctor Francisco Vargas. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tenga, lo responderé al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que deseen solicitar material, clases grabadas o el certificado, les dejo mi número de contacto en el chat, esperando que el curso sea de su agrado. Le doy paso al ponente. Buenas noches. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias, señorita moderadora. Permítame compartir la pantalla, por favor. Muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar. Creo que ahí ya se ve. Sí, el tema de hoy, estimados oyentes, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Francisco, soy operador de radiodiagnóstico y vamos a hablar del manejo de equipos en protección radiológica. Es un tema que va a abarcar no solo las medidas de protección, sino también vamos a hablar de los equipos y el uso que todos estos tienen dentro de la profesión, dentro de la medicina, ¿ok? Empezamos explicando qué es y cómo tiene relación la radiación ionizante en el ser humano, ¿no? Y cómo repercute sus efectos. Empezamos diciendo que la radiación ionizante es un tipo de radiación, un tipo de radiación electromagnética, que consta, bueno, de una longitud de onda, como cualquier tipo de radiación, ¿no? Ondas de radio, ondas microondas, como vemos en este esquema. Y encontramos casi al final los rayos X, y los rayos gamma, que serían la radiación ionizante o la radiación que tiene efectos ionizantes dentro del cuerpo, ¿no? Y el uso de la medicina. ¿Por qué hablamos de radiación electromagnética? Porque toda onda de radiación electromagnética tiene pues unas estructuras que son la cresta y el valle y una distancia entre cresta y cresta que determina su poder de penetración. Es así que los rayos X y bueno, los rayos gamma y todo radiación ionizante tiene una longitud de onda corta, ¿no? Es decir, una distancia entre punto y punto bastante corta, distinta, por ejemplo, con las ondas de radio microondas, que son distancias largas, haciendo que esta propiedad cumpla el requisito de hacerlo bastante o teniendo un poder de penetración bastante alto, ¿ok? Se mide en, en longitud de onda expresada en metros, es 10 sobre 10 hasta 10 sobre 15 el valor que tienen los rayos X como, como longitud de onda, ¿ok? Nosotros en los equipos, en los exámenes que trabajamos con radiación ionizante, eh, hay que entender que el poder de penetración, como les decía, depende de la longitud de onda, pero también hay maneras de detenerlo, ¿no? Es así que, bueno, dentro de las radiaciones ionizantes vamos a mencionar cuatro y con esas cuatro vamos a manejarnos en el transcurso de la charla, que es la alfa, la beta, los rayos X y gamma y los neutrones, ¿ok? Incluíamos estos dos dentro del mismo casillero. Tenemos que, bueno, la radiación alfa, el poder de penetración sigue siendo todavía menor al de los rayos X, teniendo como un límite o un objeto que lo pueda detener o frenar, como el papel, ¿no es cierto? Entonces la radiación alfa, su poder de penetración es así que no llega a penetrar ni interactuar con la materia, que son los átomos, las células. La radiación alfa, bueno, ya tiene un poder de penetración muchísimo más alto, haciendo posible
traspasar una hoja de papel, pero con estructuras de la densidad del cuerpo humano, pues bastaría, ¿sí? Es decir, estructuras de la consistencia como una mano o el mismo cuerpo, el cuerpo entero, detendrían las partículas beta y los iones que emiten estas para no interactuar con el átomo, ¿no? Cuando hablamos ya de rayos X y gamma, bueno, el poder de penetración es mucho más alto. Y aquí ya mencionamos la forma que interactúan con los tejidos a nivel atómico, que es el nivel más pequeño que conocemos. Y que bueno, ¿no? En principio, o bien se absorben los rayos X o bien se dispersan, ¿no? Eso es como concepto general lo que hay que entender y lo que hay que saber para manejar una protección radiológica adecuada, ¿no? La radiación ionizante en su tipo de rayos X y gamma interactúan con los átomos de los tejidos, ya sea el núcleo o las órbitas, obteniendo como resultado dos opciones. O bien se absorben estos iones o estos fotones, o bien se dispersan, ¿sí? Cada proceso, cada efecto que cause los iones o el haz de rayos X o los fotones tiene un nombre, ¿no? Los conocemos como efecto Compton, efecto fotoeléctrico, producción de pares, etcétera. Entonces, pero lo que nos interesa en este momento es conocer que este tipo de radiación electromagnética, conocida como radiación ionizante, y su nombre son rayos X y rayos gamma, interactúan con el núcleo atómico o las órbitas, causando esos dos principios posibles, ¿no? O uno o el otro. Em, bueno, lo que les decía, ¿no? Aquí viene el haz de rayos X, ¿ok? Aquí vemos que interactúa con un orbital externo al núcleo, obviamente, y que nos da un ejemplo de que, bueno, aquí está siendo dispersado, es decir, deja un poco de energía en este ejemplo, deja un poco de energía y el resto de energía es dispersada de la órbita o del átomo que haya, el átomo diana o el átomo donde incidió el haz de rayos X o de fotones. Y bueno, también da otro ejemplo donde incide el haz de rayos X, pero al momento que incide en el átomo, choca con un electrón, siempre de los orbitales libres, y lo expulsa del átomo, ¿no? Entonces, son dos principios que causan distintos efectos en el átomo y por ende distintos efectos en la salud, pero que los dos son producidos por las radiaciones ionizantes. Entonces, los conceptos claros para continuar con el tema este de protección radiológica. Para las personas que no han visto un tubo de rayos X común, son tubos de materiales bastante no tan comunes, que también lo vamos a ver en el transcurso, no solo en el uso de rayos X, sino los tubos que se usan también en equipos como la tomografía o la fluoroscopía, cumplen con el mismo principio y tanto físico y químico que les mencionaba anteriormente, ¿no? Este es un esquema de un tubo de rayos X por dentro, bastante explicativo, donde tenemos dos extremos, ¿no? Un ánodo y un cátodo, un positivo y un negativo siempre. Donde, bueno, ingresa la corriente por el lado positivo y mediante, bueno, bastantes piezas, las piezas giratorias, ánodos, rodamientos, permiten girar este disco o este anillo a altas velocidades, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que mientras en el otro extremo igual ingresa corriente y que, bueno, que llena de energía el circuito de filamentos, filamentos que son adyacentes a este anillo o a este ánodo giratorio del otro extremo y que produce la llamada nube de electrones, ¿no? Una cantidad de electrones bastante alta que es disparada a altas velocidades y al estrellarse con el ánodo que giraba por el otro extremo, pues producen los rayos X. Acá hay que mencionar dos cosas. Primero, los materiales por los cuales se forman todas estas, o de lo que están formadas estas estructuras, no son materiales comunes. Normalmente usamos o usan el wolframio y el tungsteno por su capacidad, obviamente, de tolerar el calor y las altas temperaturas, ¿no? Recordemos que dentro de esta estructura del rayos X, se entendería que es el tubo que está dentro de esta estructura, tenemos como promedio 600 grados centígrados. Entonces, la cantidad de calor que se está produciendo dentro de todo este proceso es gigantesca, ¿no? Entonces, materiales comunes no nos servirían para, para poder ejercer este principio. Otra de las cosas que hay que mencionar, que bueno, hace referencia en lo celeste, en la línea celeste, a una carcasa de vidrio, es igual, no es un vidrio común, no es el vidrio que conocemos, sino un vidrio de uso industrial que sea capaz, obviamente, de tolerar este tipo de temperaturas. Y dentro del vidrio, bueno, hay un aceite refrigerante, un aceite que
como toda estructura mecánica, cumple un tiempo de vida útil y obviamente hay que cambiarlo, hay que volverlo a llenar, ¿no? Porque el aceite también, luego de un tiempo y cumplir su función de lubricación, de todo, ya no sirve y hay que cambiar. Como la mayoría de piezas en todo este tipo de equipos radiológicos. Otra cosa que hay que mencionar, que dentro del 100% de rayos X que se produce del choque de la nube de electrones con el ánodo giratorio, solo el 1% es emitido o disparado por el tubo hacia el exterior, ¿no? Obviamente esto va a depender siempre de la cantidad de kilovoltaje y miliamperaje que nosotros programemos o indiquemos al equipo disparar. Pero el 1% de todo este fenómeno es lo único que nosotros conocemos como rayos X, ¿no? Hay literatura que menciona no lo menciona como rayos X. Recordemos que el rayos X, el término rayos X empezó porque, bueno, su descubridor no tenía claro a qué se debía su proceso ni todo el fenómeno físico-químico que ahora conocemos y lo denominó X como variable universal, ¿no? Dentro de matemáticas. Pero hay literatura, les decía, que lo tienen el nombre como rayos catódicos o rayos anódicos. Ahora, pues, con la explicación que estamos haciendo, entendemos a qué se debe y por qué. ¿Ok? Entonces, solo el 1% de todo este proceso es lo que nosotros obtenemos como rayos útiles o rayos X principal, ¿no? Los elementos que les decía, sí, el wolframio y el tungsteno, la característica principal y lo que nos interesa es su alta tolerancia al calor o capacidad de tolerar las altas, les decía, ¿no? Acá el negativo y acá está el positivo, este sería el ánodo giratorio con todas sus piezas y estos serían los filamentos, ¿no? De normalmente tungsteno o wolframio que permite expulsar los electrones y, bueno, estrellarlos. Es una carcasa de vidrio y bueno, obviamente no tiene el aceite que estábamos explicando hace un momento, pero entendemos que debió estar adentro, pues no un extremo conectado, el otro extremo también conectado. Nosotros usamos este tipo de radiación ionizante no solo en los rayos X convencionales, digitales, sino también en otros tipos de estudios como la mamografía, la tomografía computada, la fluoroscopía y la radioterapia, ¿no? Los cuatro primeros, bueno, de uso cotidiano, de uso común, uso en casi todas las instituciones de salud, de casi en todos los países, y el tema de la radioterapia, bueno, es un tema bastante amplio que en semanas anteriores tuvimos la oportunidad de conversar de todo lo que era la radioterapia. Es un campo que amerita ser dialogado, conversado por separado, ¿no? Pero lo incluimos dentro de este tema de la radiación ionizante porque obviamente primero manejamos radiaciones ionizantes a niveles mucho más altos que los demás estudios y que bueno, más adelante va a tener relación con otro tipo de charlas. Nosotros aquí en el país, yo les hablo desde Quito, Ecuador. Nosotros tenemos un ente regulador, que es el Ministerio de Energía, con una subsecretaría, que es la Subsecretaría de Control de Operaciones Nucleares, que por sus siglas es SCAN, ¿sí? Y ella, bueno, tienen reglamentos y parámetros que no solo sirven para optimizar el trabajo o a las personas que trabajan con fuentes radioactivas, sino minimizar la cantidad de errores, ¿no? Eso como objetivos principales. Ellos tienen en su página de internet tablas y cuadros donde explican las dosis, tanto efectiva, equivalente, absorbida, máximas permitidas, no solo por tipo de personal, sino por cantidad de tiempo, ¿no? Es así que, por ejemplo, acá les pongo un extracto de una de las tablas que tienen publicada la SCAN, y nos mencionan que, bueno, para las personas o el trabajador ocupacionalmente expuesto, que seríamos nosotros, el permitido en 5 años es de 100 milisievert, ¿no? Recordemos que la dosis efectiva se medía o se explicaba o se expresaba en milisievert. Y tenemos como límite, ¿no? En 5 años 100 milisievert, haciendo un promedio de 20 milisievert al año, no pudiendo excedernos de 50 milisievert al año, ¿no? Esto, lo ideal es obviamente no solo no llegar, sino no pasar ni la mitad de esto, por los riesgos que la radiación ionizante, les expliqué hace un momento, conlleva.
En el caso del equivalente, bueno, menciona por tejido, en el caso del cristalino, de la piel, de las manos, etcétera, etcétera. Recuerden que la dosis es acumulativa, es decir, si yo en cristalino hice 150, no significa que en piel no he hecho nada, ¿no? Hay que tener un criterio bastante acertado en cuanto al manejo de dosis. Es por eso que igual vamos a ver el tema de dosimetría y ahí vamos a explicar un poquito mejor, pero conocer que este tipo de tablas y cuadros lo explica el SCAN de una manera bastante detallada. No solo a nosotros como trabajadores expuestos, sino el público en general, estudiantes, mujeres embarazadas en periodo de lactancia y personal externo o nuevo que no se va a quedar en el servicio o no va a manipular la fuente de radiación más de un tiempo mínimo, ¿no? Son unos días. Personales que vienen a hacer rotaciones, etcétera, etcétera. Nosotros dividimos a los efectos de la radiación ionizante en dos, en estocásticos y en determinísticos, ¿no? Hay que entender que los efectos de las radiaciones ionizantes son varios, son bastantes, pero para su clasificación en cómo interactúan con la materia, en este caso el cuerpo humano, lo hemos dividido en dos, en estocásticos y en determinísticos, ¿ok? Es una clasificación universal para hablar en todos lados y a las personas que manejan equipos los efectos que causan se basan en probabilidad, es decir, no son exactos, no son efectos que podemos calcular o estimar, a más de, bueno, una estimación bastante, no tan exacta, ¿no? Y los determinísticos, por otro lado, obviamente sí son todo lo contrario, los podemos calcular en base a condiciones iniciales, ¿no? ¿Qué estudio le realizamos? Las sesiones que va a tener que llevar, cuántos tipos de estudios se realizó, etcétera, etcétera, ¿no? Son medibles y se rigen igual por las leyes y las normas que mencionaba anteriormente a base o regidos por este ente regulador. Sí, uno de los principios fundamentales o el más importante dentro de la radiología es el principio de Alara, que por sus siglas en inglés, tan bajo como sea razonablemente posible, ¿no? No con eso estamos queriendo decir de que vamos a hacer un estudio, pues, como hay que emitir muy poca radiación o no irradiar al paciente, pues un estudio no tan, no. El y diagnosticable. Recuerden que si el paciente acude al servicio de radiodiagnóstico es porque adolece o tiene alguna patología y es nuestra labor como operador brindar unas imágenes óptimas y correctas, ¿no? Recuerden que para eso estamos, para eso nos preparamos y para eso estamos aquí. Y basado en ese principio es que nosotros nos regimos con sus tres parámetros, ¿no? Que es el tiempo, distancia y blindaje. El tiempo hace referencia a, mientras más breve o más corto sea el periodo tanto del paciente como de nosotros en ese estudio, mucho mejor, ¿no? Es decir, si le vamos a hacer un rayos X, una tomografía, un examen con fluoroscopía, tratar de hacer el examen lo más breve posible para, bueno, manejar la radiación mucho menor tiempo, ¿no? Esto acompañado de otro parámetro que es la distancia. Recuerden que desde donde se emite la radiación, o desde la fuente radioactiva de radiación, perdón, hasta los comandos o la sala donde nosotros manipulamos todo el equipo, siempre hay una distancia considerable, ¿no? Yo qué sé, 2, 3, 4 metros, dependiendo la situación. No es lo mismo una sala de radiología convencional que, por ejemplo, la gente que hace quirófano, ¿ok? Por obvias razones, el quirófano estamos mucho más cerca al tubo de rayos X y es bastante difícil alejarnos 2, 3, 4 metros como lo hacemos en una sala de tomografía o de radiología. Pero en principio respetar este parámetro también, la distancia. Y el blindaje, bueno, el blindaje también vamos a hablar hoy día bastante, que son todos estos utensilios o artículos de protección que en su mayoría, casi en todo el mundo, se usan de un material que es el plomo, ¿ok? Obviamente con o recubierto de sintéticos, de poliéster y tejidos o más elementos que son obviamente más estéticos, ¿no? Es imposible tener el plomo tal cual. Entonces, son estructuras que, bueno, tenemos las gafas, todo eso que lo vamos a ver más adelante.
Radiación ionizante, estimados oyentes, como les decía, ¿no? Básicamente es una emisión de fotones que inciden con los con los distintos tipos de tejidos o átomos, ¿no? Pero no toda la radiación o no toda la incidencia de rayos se va directo a estos átomos, a estos tejidos. Hay radiación que se dispersa, hay radiación que se absorbe y hay una radiación que ni se dispersa ni se absorbe, sino simplemente se queda en el ambiente y también lo vamos a ver de manera más clara. Entender también que, bueno, debido a la alta densidad y al número de electrones, el plomo es un material idóneo para este tipo de protección en radiodiagnóstico, ¿no? A este principio, al gran número de electrones que cada átomo de plomo absorbe a la radiación como medio de protección, se le llama atenuación, ¿no? En medicina se le llama atenuación. Si nos ubicamos en la tabla periódica, en el grupo 14, ¿sí? Aquí, y en el periodo 6 tenemos el plomo, sus siglas Pb, ¿ok? Que tiene como número atómico el 82, ¿sí? Este material es importante y de gran relevancia en el radiodiagnóstico en materia de protección radiológica, ya que, bueno, básicamente lo componen casi todos los artículos de protección radiológica, por lo que les decía, ¿no? Por su gran capacidad de absorber los fotones de radiación. Es por eso que dentro de estas estructuras de tela o de poliéster tenemos láminas de, de plomo. Ok, normalmente los delantales de plomo, obviamente la estructura que la está cubriendo, que es la parte delantera del personal ocupacionalmente expuesto, es lo que cubrirá, ¿no? Recuerda que acá tenemos brazos, por ejemplo, codos, tejidos, piel, eh, bueno, la parte de atrás, la parte inferior que no está protegida. No significa que porque usemos este tipo de protección estamos protegida, no. Estamos protegiendo únicamente la zona que está cubriendo el material. ¿Sí? ¿Cuánto nos protegemos? ¿Cuánto va a bloquear la radiación? Eso va a depender de muchos factores que también lo vamos a ver, pero en concreto entender que va a depender primero del grosor y de el tiempo de uso que tenga este material. El plomo, como material, estimados oyentes, es un material bastante denso, ¿sí? Es por eso que nos sirve a nosotros como medio de protección. em, y detiene todo tipo de partículas que emitan radiación ionizante. Esa es su principal función. Como les decía, no tiene un número atómico elevado, que es el 82, es el número de acá, y lo que implica que, bueno, que sus átomos tienen un número bastante alto de partículas cargadas de protones y neutrones, ¿no? Esto lo hace bastante efectivo para absorber y dispersar la radiación. Es decir, no permite que ingrese por la cantidad de protones y neutrones, como 82, que tiene este elemento. Eh, de manera más específica, entendamos que los elementos de protección radiológica, que son los que vemos aquí, los delantales plomados, que ya los vimos, las gafas, hay gafas plomadas, también les voy a explicar unas circunstancias que hay colegas y personas que trabajan con radiación que no todos conocen, y los gorritos, que nos protegen, ¿no? Acá también está el collarín tiroideo plomado. Y bueno, mientras mayor grosor tenga el artículo plomado, ya no solo el delantal, el artículo, mayor va a ser la protección que nosotros tengamos, ¿no? En el mercado se producen distintos grosores de artículos de protección radiológica. Básicamente existen los que tienen de 0,3 o 0,4 hasta 0,5 milímetros de grosor de plomo dentro de la estructura que estamos viendo de azul, ¿no? Y no es coincidencia que el color elegido en la protección radiológica en estos tipos de artículos sea el azul. Esto hace referencia que el plomo, normalmente el material plomado, el plomo normal, como elemento, en la naturaleza es de color azul oscuro, pero obviamente tiende a oscurecerse y a, bueno, hacerse gris, ¿no? Por las condiciones de la naturaleza. Es por eso que, bueno, existen muchos colores de protección, de artículos de protección, pero el idóneo es azul debido a esa razón, ¿no? Un dato que no está de más saber. Obviamente, mientras más grueso sea el artículo, mayor peso va a ejercer al personal que lo está utilizando.
Entonces, es bastante complicado, imagínense trabajar tantas horas o las horas que tenga que trabajar el personal de radiología con todo este tipo de material encima, ¿no? Hay bastantes artículos donde sugieren y promueven el uso de otros materiales, que también lo vamos a ver al final de la charla, pero es así, mayor grosor, mayor peso, ¿no? Directamente proporcional. Si nosotros no queremos o usamos un material de protección radiológica no tan grueso, obviamente va a ejercer menos peso. Dentro de los equipos de dosimetría, dejando de lado el tema de la protección radiológica, equipos de dosimetría, como primero tenemos el Geiger-Müller, que básicamente, bueno, detecta radiaciones ionizantes, alfa, beta y gamma. Y funciona básicamente porque adentro tiene un gas, ¿sí? Adentro de este equipo tiene un gas que al momento que detecta radiación, pues la mide, ¿no? La calcula, ¿ok? Es de uso, es fácil de llevar, pero es más de uso industrial. El dosímetro personal, lo característico de este tipo de dosímetro es que, bueno, acumula la radiación, ¿sí? Acumula la radiación y, bueno, hay distintas modalidades, ¿no? Acá vemos de muñeca, el personal, el de bolsillo y hasta el del anillo. Tenemos equipos de dosimetría ya de uso no solo industrial, sino de uso donde la cantidad de radiación es mayor. Uno de ellos es la cámara de ionización, que tiene el mismo principio del Geiger-Müller, del anterior que les comentaba, pero sirve para medir niveles más altos, ¿no? Obviamente el Geiger-Müller te mide, se me ocurre, hasta 20 o 30 o 40 milisievert, mientras que la cámara de ionización tiene niveles superiores a eso, ¿no? Porque obviamente mide niveles de radiación en circunstancias o en equipos mucho más grandes, ¿no? El detector de centelleo, este detector de centelleo obviamente utiliza un material de centelleo que es estimulado o es producido por la luz. ¿Qué es lo que hace esto? Esta luz se convierte en una señal eléctrica. Obviamente la señal eléctrica el equipo la puede medir. Y haciendo o basándonos en ese principio, lo usamos o se usa en la espectrometría y bueno, para medir también radiación alfa, beta, gamma. ¿Qué es la espectrometría? La espectrometría es básicamente cómo un material absorbe la luz, ¿no? Entonces, en este tipo de exámenes, el equipo de dosimetría correcto sería el detector de centelleo, ¿no? Para saber. El que todos usamos dentro del área de radiodiagnóstico, que es el TLD, la termoluminiscencia, que básicamente la luz la convierte, o mejor dicho, absorbe la radiación, la convierte en luz y eso es lo que se mide, ¿no? Son los equipos que llevamos en el bolsillo, que llevamos en el mandil, en la solapa, y que nos permite llevar un control, aquí por lo menos según el ente regulador es de manera bimensual, en otros países será trimestral, será mensual pero es el que todos usamos, ¿no? Normalmente, ¿no? Y uno de los, bueno, ya hablando netamente a nivel industrial, es decir, ya no de uso médico, son los detector de semiconductor, ¿no? Utiliza materiales como el silicio o el germanio, mide radiación ionizante, sí, pero en su mayor cantidad de veces, cuando se usaba, porque ya no se usa este, hay otros, era para medir rayos gamma en su mayoría de casos, ¿no? Tenemos el espectro que tiene mucha relación con la radiología médica como tal, pero que existen y también se incluyen dentro de este gran grupo de equipos de dosimetría, ¿no? Se utiliza principalmente para el análisis de superficies y materiales para medir la cantidad de radionúcleos en una muestra, ¿no? Es un equipo bastante grande, bastante costosos, al igual que el semiconductor, y este último que es el detector de neutrones. Y dice que está diseñado específicamente para detectar neutrones, ¿no? Que son difíciles de detectar con los otros equipos que hemos venido conversando. Entonces, si ninguno de esos equipos pudo detectar con exactitud la cantidad de neutrones, usamos un detector de neutrones propio, ¿no? Que también es un equipo grande, no tan grande como el espectrómetro, pero que siempre, o en su mayoría de veces, por no decir en todas, se utiliza a nivel industrial.
Sí, aquí les dejo las fotos reales de equipos reales, ¿no? Antiguos y modernos. Nosotros anteriormente tuvimos una charlas en semanas atrás también de radiología intraoperatoria avanzada. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque ahí hablamos bastante de radiación dispersa, de radiación secundaria, etcétera, etcétera, con, bueno, algunos principios matemáticos que convertían la cantidad de dosis de radiación de un punto a otro de mayor a menor, ¿no? Es así que nosotros debemos entender de que sea en una sala de radiología, sea una sala de tomografía, o sea una sala de tomografía de cualquier equipo que emita radiación ionizante, nosotros vamos a tener siempre la distancia, como les decía, ¿no? Dentro del principio de Alara, como uno de los parámetros que nosotros podemos manipular para no ser objeto a una radiación secundaria resultante, ¿no? de una mala práctica, ¿no? Acá les dejo un par de cuadros. Al final la bibliografía, todo este material entiendo lo pueden conseguir con los señores del centro de formación, pero sin embargo les explicaba, ¿no? Que vi una vista panorámica, una vista superior, sabemos que mientras más nos alejemos de la fuente radiactiva, menor va a ser la cantidad de radiación que nosotros vamos a absorber. Es así también que recuerden que en quirófano, por eso les decía que lo conversábamos en radiología intraoperatoria, en quirófano, cuando nosotros usamos equipos portátiles, equipos de intensificador de imagen, siempre ponemos el tubo de rayos X abajo de la mesa del paciente y el detector arriba, ¿no? Porque si fuera de la manera contraria, pues el tubo estaría mucho más cerca no solo a nosotros como personal expuesto, sino a los profesionales que, bueno, están realizando todo lo que es las intervenciones quirúrgicas y que necesitan la imagen radiológica para realizar dichos procesos. Entonces, mientras más lejos estemos nosotros de la fuente radioactiva, disminuimos en gran tamaño, como la ley del cuadrado que mencionábamos en esa ocasión, la cantidad de dosis secundaria o dispersa dentro de un área o una sala de radiología, en este caso el quirófano. Sí, entonces esto lo podemos calcular, ¿no? En centímetros, es decir, la distancia de la fuente radiactiva a la pared, por ejemplo, ¿ya? Y también en altura, ¿ok? Recuerden que el tubo esta es una vista frontal, ¿sí? El arco en C estuviera, ¿no? Esto es lateral, el cirujano está lateral, este esquema simula el fantoma o un paciente y este es el tubo de radiología. Entonces, tenemos que en esta zona cercana al tubo de radiología es donde más está irradiando al profesional, ¿no? El profesional se asume que obviamente está protegido por el delantal plomado, pero que el delantal plomado, pues, habría que hacer el cálculo, la analogía de, primero, el grosor del material y, segundo, del tiempo que va a estar expuesto a radiación el profesional o los profesionales, ¿no? Recuerden que no solo está el cirujano y nosotros en un quirófano, hay una serie de profesionales que están en todo momento en el quirófano cumpliendo las funciones que cada uno debe cumplir y que la radiación que nosotros estamos emitiendo se dirige hacia todos ellos, ¿no? El más perjudicado o los más perjudicados siempre van a ser los más cercanos a la mesa, pero no solo ellos son los que van a recibir la dosis. Entonces, ¿por qué les menciono todo esto? Porque es nuestra obligación a nosotros como operadores de radiodiagnóstico brindar o ofrecer la protección radiológica a todos los miembros del quirófano, a todo el team quirúrgico, desde el anestesista, la enfermera, el circulante, etcétera, etcétera, para la correcta protección, ¿no? Hay gente que desconoce, gente que no tiene el criterio o por lo menos el conocimiento correcto, completo de lo que es la radiación ionizante y el daño que causa si esta no es controlada. Y créanme que por experiencia les digo, más en quirófano hay personal de que, claro, nosotros no vemos, no sentimos, no percibimos la radiación ionizante, pero la radiación ionizante está perenne. Y hay que, como operadores de diagnóstico, es nuestro deber instruir a estos compañeros, a estos profesionales de la salud en su debida protección, ¿no? Decirle, doctora, doctor, por favor, póngase este delantal, póngase este collar, póngase este protector, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque de lo contrario, pues suceden este tipo de cosas, ¿no? Digamos que esta es solo una simple bata, no tiene eh, ningún protector plomado. En este caso, todo lo rojo sería la parte o los tejidos más irradiados, ¿no? Entonces, que bueno, va disminuyendo en cuanto a la distancia y a la altura en este caso, porque el tubo está para abajo.
Este artículo de aquí me pareció bastante útil, de bastante relevancia, porque hablan más o menos de lo que les estoy mencionando del tema de la protección radiológica en salas de intervencionismo, ¿no? O intervencionismo radiológico me refiero. Lo publicó la revista colombiana de radiología, de cardiología, perdón, no es muy antiguo, es del marzo del 2020, y básicamente lo que ellos hacen referencia dentro de todo el artículo, lo pueden revisar, está en la página Ciencias Direct, es un artículo libre. Y mencionan de que, claro, ¿no? Bueno, lo que hemos venido conversando y hacen mucho énfasis en su uso y en el peso que ejercen todo este material de protección radiológica. Y no solo eso, ¿no? Sino que ya sugieren otros tipos de materiales que los hacen mucho menos pesados, como el polvos de tungsteno, polvo de bismuto o el sulfato de bario en polvo. Este tipo de materiales también cumplen con el fin, que es la absorción de los rayos X o la absorción de la radiación ionizante y no permitir de esa manera que ingrese al organismo, al cuerpo, que no interactúe con los tejidos, que es lo que no queremos, ¿no? Eh, Como les digo, estos elementos son mucho más livianos, no tienen el mismo coeficiente de atenuación que tiene el plomo, es decir, no tiene la misma capacidad de protección, pero en principio, y según publicaba en este artículo, nos puede servir, ¿no? Es una opción que se puede manejar, va a depender mucho de qué estudio estemos realizando, cuántas horas se lleve a cabo, qué tan cerca sea la distancia y muchos factores que obviamente haciendo el correcto análisis, pues podemos llegar a una conclusión útil no solo para nosotros, sino para todo el personal que trabaje en el centro donde, bueno, tengamos los equipos de radiología. Como les decía, básicamente los equipos tienen diámetros desde los artículos de protección radiológica tienen diámetros de 0,20 material plomado. Uno de los tips que yo les dijera siempre es que al momento de adquirir gafas plomadas, se aseguren de que la gafa no o los anteojos no solo sean anterior a su protección, sino también los lados, ¿no? Es decir, no son unas gafas común y corriente, por ejemplo, como los que uso yo, sino también tienen un protector en los laterales, ¿sí? Haciendo que de esta manera proteger, bueno, en principio las córneas y todo el globo ocular. Al ser radiosensible o bastante radiosensible, necesita la debida protección y unas gafas comunes o gafas que solo protegerían el frente no nos serviría, ¿no? Recuerden que igual los delantales plomados casi en su totalidad solo cubren la parte delantera. Recordemos también que en el cuadro anterior que les mostraba la radiación dispersa rebota hasta que se atenúa, ¿ok? Y esa radiación dispersa puede ingresar a nuestro organismo por la parte posterior del delantal plomado. Entonces, no basta solo con un delantal, no les estoy diciendo usen dos o uno usen la parte posterior, pero consideren eso en su práctica diaria y utilicen obviamente las medidas correctivas. En el mismo artículo, y ya para terminar, mencionan que la importancia y en ciertas zonas de quirófano, porque hablan de las salas de intervención, de intervencionismo, la gente a veces se olvida de medidas de protección que, conociéndolas, como lo vamos a ver a continuación, harían o minimizarían la cantidad de dosis absorbida, no solo por nosotros, sino por todos los profesionales que están dentro del quirófano. Y estas son dos de ellas, ¿no? Aquí a la izquierda, un, un, una lámina, obviamente de material plomado, de un grosor más amplio al de los artículos. Es decir, si nosotros tenemos como máximo medio milímetro de grosor de plomo en el delantal, en el collar, en el protector gonadal, acá tenemos cerca de 2 milímetros en una lámina, se llama lámina de borde de camilla. Que, bueno, primero es de plomo, ¿no? Y segundo, recuerden que yo les decía, en la imagen a la derecha tenemos el arco en C, donde el tubo de rayos X está inferior, ¿no es cierto? O sea, el tubo de rayos X estuviera atrás de esta lámina de acá. Haciendo así que la imagen que yo les enseñaba anteriormente del médico de acá, si ponemos nosotros esa barrera, si siguen el cursor, adelante del tubo de rayos X, no es que vamos a eliminar la cantidad de radiación,
que pueda absorber el paciente, porque recuerden que no podemos proteger absolutamente toda la camilla, va a haber un extremo o un saliente donde sí va a salir la radiación, pero seguimos minimizando y seguimos amenorando la cantidad de radiación que pudiese una lámina de acrílico con plomo, con un grosor igual o similar al de la lámina que les decía de la camilla, y que, claro, no tiene espacios y ambientes o rendijas o hendiduras que permite al especialista, al cirujano, trabajar con normalidad. Esto pensando que obviamente como el artículo es de intervencionismo y es la revista de cardiología, haciendo hemodinamia o haciendo o colocando materiales donde necesitemos el uso de radiación constante, es decir, rayos continuos, etcétera. Todas las medidas que nosotros podamos usar ya no nos basta solamente con la protección plomada, sino todo este tipo de estructuras que pocos conocen, también aminorará y sería un parámetro que va a hacer mucho menos la radiación que va a recibir o va a percibir el paciente primero, los profesionales y nosotros como operadores de radiodiagnóstico. Dense cuenta que aquí está el equipo, ¿no? Entonces, nosotros primero no podemos estar muy lejos del equipo porque tenemos que manejarlo. Y segundo, estamos en constante movimiento, es decir, el equipo lo traemos para acá, lo subimos, lo giramos, lo acercamos, lo alejamos, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de estructuras que, como les digo, pocas personas conocen, personas que hacen quirófano, compártanlo con las personas que trabajan o los colegas que se desempeñan en estas áreas y propongan, ¿no? La instalación de este tipo de estructuras que van a menorar y van a hacer mucho más leve la cantidad de dosis para todos, no solo para nosotros. Aquí les dejo un poco de bibliografía de temas netamente de protección radiológica, son bastante actuales, les invito a revisarlos. Y bueno, ahí estamos de quirófano, ¿no? Con el arco en C que manejamos, el paciente, siempre el tubo abajo, el detector arriba y el selfie de un radiólogo. Eso ha sido todo, estimados oyentes. Creo que tenemos todavía unos minutitos, sí, para realizar cualquier pregunta. Lo que normalmente nosotros hacemos es aquí en el chat de la charla, realizan su pregunta de manera escrita y con gusto dentro de lo que es el tema de protección radiológica podemos conversarlo, ¿no? Aquí les pongo preguntas. Noches. Tenemos todavía unos minutitos, tal vez alguien alguna pregunta. ¿Qué tal, estimada Yuri? Muy buenas noches. Normalmente el vidrio plomado va a depender de las salas, ¿no? No es lo mismo el vidrio plomado en una sala de radiología que el vidrio plomado en las salas de tomografía. Ahora, hoy en día ya no se usa tanto vidrios plomados porque tenemos la ventaja de tener cámaras, ¿no? Entonces, ¿para qué invertir en un vidrio plomado o para qué construir esa tediosa estructura? Sí tenemos una cámara, bueno, posterior, una cámara anterior al paciente y en todo momento la estamos manipulando. Pero el vidrio plomado normalmente tiene, o sea, por obvias razones, un grosor y un diámetro mayor al de los objetos de protección radiológica, el delantal y todo eso. ¿Por qué? Porque obviamente el poder de penetración de la radiación ionizante que va o en el plomo. Recuerda que el plomo, al ser un material sumamente denso, con poco grosor, detiene la radiación. Cambio el vidrio es poroso, necesitamos un mayor grosor. Yo me atrevería a decirte que a partir de las 2 pulgadas es el mínimo que puede tener un vidrio para proteger de la radiación ionizante, ¿no? 2 pulgadas estamos hablando de 6 o 8 centímetros, estimada Yuri. Tal vez alguien otra pregunta, pero en principio obviamente no las cámaras, ya se usan en todo lado cámaras, por lo menos en las salas de tomografía, rayos X.
¿Qué tal? A ver, deben ser, como lo vi, deben ser de Europa, pero en Chile no existe una. A ver, dice, estimado Rodrigo, dice, los lentes plomados deben ser de 0,75 plomo, como lo vi en mi residencia en Europa, pero en Chile aún no existe una norma técnica que exija el uso de lentes plomados y el mínimo de equivalencia en plomo. ¿En tu país existe algo respecto a cómo se debe usar? Sabes que no existe una normativa de cuánto debe ser el mínimo, es decir, no existe una normativa aquí en el Ecuador que diga, como personal de radiología debes usar un delantal plomado de, como tú mencionas, de 0,75 milímetros de plomo. No, una normativa no le existe. Pero recuerda que hay normas universales que, si bien es cierto, no quiero decir, bueno, que no debemos respetarlas, pero no es obligatorio seguirlas. Cada país y cada institución es libre de aplicarlas, pero te lo menciono porque nos sirve como referencia, ¿no? O sea, nosotros podemos tomar esta normativa americana, esta normativa, la misma que mencionas, europea, como parámetro y aplicarlo, ¿no? Y sugerirlo en los nuevos protocolos de protección radiológica que tengamos nosotros en los servicios y aplicarlo, ¿no? O sea, más claro, si no tenemos un reglamento, pues hacerlo, ¿ok? Basados en este tipo de información americana y europea, que son las referentes, estimado Rodrigo. Dice, bueno, las paredes cada cuánto se deben enmaritinar o renovar. Lo que pasa que en el caso de las paredes, y hay que ser totalmente sinceros, el 90 o 95% es hormigón. Muy pocas instituciones utilizan plomo para blindar paredes. El hormigón también cumple con la característica de protección radiológica, de blindaje. Obviamente el grosor no es una pared normal, son paredes de normalmente el doble. No estoy al tanto de temas de ingeniería civil en cuanto a la construcción de las salas, pero sé que también es un material poroso y que obviamente cumple con las condiciones de protección radiológica. Recuerde que cuando construyen una sala, vienen, miden si hay radiación de fuga, radiación dispersa, y si cada vez que disparamos no sale de la sala, y ahí te dan la autorización o el permiso de funcionamiento. Entonces, ya no vas a tener que renovar ninguna, porque creo que por ahí va tu pregunta, no vas a tener que renovar ninguna estructura de plomo en las paredes porque es puro concreto. En el caso de la puerta normalmente de las salas de equipos radiológicos, las salas donde se emite radiación ionizante, esas sí tienden a renovarlas o a agregar material plomado cada cierto tiempo, ¿no? Pero en principio una puerta de plomo no debería perder su coeficiente de atenuación menos de 10 años. Dice, para los lentes plomados, no delantal, ya que para los delantales debe ser mínimo 0,5. Te lo comento porque ahora existe una actualización del límite de dosis en el profesional complemento expuesto, además del límite cristalino también tendrá el mismo límite. Perfecto. Asumo me estás conversando aquí en Ecuador, estimado Rodrigo, pero bien, bien, a tenerlo en cuenta, ¿no? Nos dice que em, ahora existe, dice, una actualización en el límite de dosis de personal. No sé si en Chile, ok, 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 ok. Sí, vamos a revisar ese tipo de información, ese tipo de bibliografía para tomarlo también como referencia, ¿no? No solo guiarnos de Europa y de Norteamérica, sino en países hermanos como Chile, ya tienen normativa, imagínense, ya más actual. Aquí en el Ecuador no existe. La revisé específicamente y no existe una normativa donde especifique ¿no? El mínimo o el grosor o el diámetro de ese tipo de estructuras. Muchas gracias, ahí te pongo, muchas gracias. Bueno, estimados, eso ha sido todo. Yo creo que ya estamos en el tiempo. Les agradezco su participación, su intervención y su dedicación. Recuerden que mi nombre es Francisco, soy operador radiodiagnóstico. Me encuentran en el Centro de Formación Profesional Galeno. Cualquier inquietud o consulta, pueden escribir a los números que, bueno, vieron en todo momento en las charlas y en la información del centro. Yo estoy a las órdenes y siempre presto a poder solucionar cualquier inquietud en el tema que, bueno, hayamos expuesto, perdón. Hasta una próxima ocasión. Les agradezco mucho su tiempo y que tengan muy buena noche.